hice una celebración muy importante, ¿verdad? Me preparaba había hecho, ¿verdad?, unos estudios y me preparaba para celebrar, conmemorar esa fecha especial. Y recuerdo, ¿verdad?, que empecé a hacer una lista, ¿verdad?, de las personas que para mí eran muy especiales en ese tiempo. Empecé a hacer un listado de las personas que yo quería que estuvieran ahí, ¿verdad?, en esta celebración. Y cuando terminé de hacer aquella lista, ¿verdad?, no llegaba con el presupuesto. No llegaba con el presupuesto y dije, bueno, voy a hacer una segunda lista. Voy a hacer un recorte de personal. Y me acuerdo que empecé a hacer, ¿verdad?, una segunda lista, eliminando, ¿verdad?, algunas personas especiales, otras que quedaron ahí. Y tampoco llegaba, ¿verdad?, con el presupuesto. No me daba. Y yo pues me empecé como a decepcionar un poco y decir, bueno, quizás no lo voy a lograr, quizás no voy a poder hacer esa celebración que tanto anhelo, que tanto quiero. Pero dije, bueno, voy a hacer un tercer intento, voy a hacer otra listita, aunque sea pequeñita, pero la voy a hacer. Y recuerdo, ¿verdad?, que hice esta pequeña lista, ¿verdad?, muy reducida. Y la verdad que yo estaba muy feliz, ¿verdad?, de poder contar, quizás no con todas aquellas personas que quería que estuvieran, pero estaba feliz de poder contar con aquel grupo de personas, ¿no?, que se habían logrado meter en la pequeña lista. Estaba muy feliz, pero también tenía un sentimiento como de tristeza a la vez, porque claro, en la primera lista habían personas que eran familiares y en la última lista solo metía a un familiar, digamos. Entonces... Y entonces se convirtió en unas emociones, ¿verdad?, un sinnúmero de emociones ahí encontradas, ¿verdad?, para aquel lugar, para aquella celebración. Pero eso no fue lo peor, ¿no? Lo peor fue, ¿verdad?, que cuando llegó aquella celebración, ¿verdad?, que yo estaba esperando, que yo estaba anhelando mucho, recuerdo, ¿verdad?, que un día antes, un grupo de aquella lista pequeña que yo había invitado me dijeron que no iban a estar en aquella celebración. Y se me salió, ¿verdad?, la reacción no muy cristiana, ¿verdad? Porque claro, yo decía, bueno, de haberlo sabido que no iban a venir, porque me dijeron que iban a estar. Y de haber sabido que no iban a venir, pues hubiese invitado a otros que sí hubiesen podido venir. Y me frustré mucho, ¿verdad? Me sentí de alguna manera, sentí un rechazo, ¿verdad?, me sentí defraudado, decepcionado con aquello. Y durante los siguientes minutos, ¿verdad?, quiero hablarles en esta mañana bajo un tema que se llama una invitación rechazada. Una invitación rechazada. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Gloria al Señor. Dele gloria al Señor en esta mañana. Dele alabanzas a Él, ¿verdad?, porque Él vive para siempre. Gloria al Señor. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. 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 Gloria al Señor. A ver si alguien me trae unas toallitas por aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Ok, vamos a leer, ¿verdad? Yo voy a leer un capítulo y ustedes me ayudan con el siguiente, ¿verdad? Yo tengo la Reina Valera. Amén, lo tenemos. Parábola de la gran cena, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Ya. Parábola de la gran cena. Ok, leo el 15, ustedes el 16 y yo el 17. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Una gran cena y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. 18.
Te ruego que me excuses. 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. El 20. Y otro dijo, acabo de casarme, por cuanto no puedo ir. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. El 22. Dijo el siervo, Señor, que ha hecho mandaste, y aún hay lugar. Aún hay lugar, gloria al Señor. 23. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Leemos el 24 juntos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gloria al Señor, amén. Nos sentamos, gloria al Señor. ¿A cuántos de ustedes les han rechazado una invitación alguna vez? Que me levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes, sinceramente, honestamente, a cuántos de ustedes les han rechazado una invitación alguna vez, no? Ahora voy a cambiar la pregunta. Ahora cambio la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han rechazado una invitación alguna vez? Levánteme la mano el que ha rechazado la invitación alguna vez. Qué crueldad, ¿verdad? Ya le pidieron perdón al Señor. Hoy nos vamos a ir libres de este lugar, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Una invitación rechazada, amén. El Señor nos ha hecho una gran invitación, amada iglesia. El Señor, el Dios que nos creó, el Dios que nos formó, el Dios que nos ha dado la oportunidad de estar hoy esta mañana, no solamente nos ha dado una oportunidad, una gran invitación de poder estar hoy aquí en la iglesia, no. Él nos ha invitado también para que participemos de su gloria eterna. Posiblemente las glorias temporales de este mundo, las glorias pasajeras de este mundo, nos van a querer robar, nos van a querer de alguna manera detener, desenfocarnos de esa invitación. El Señor nos advierte y nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de arriba son eternas, pero las de la tierra son temporales. Jesús siempre nos advierte de no desenfocarnos del propósito. La verdad que todos en algún momento y estamos aquí en esta mañana porque un día queremos llegar al cielo. Yo creo, verdad, que aquí no hay una persona que diga, Dios, no quiero ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos aquel día poder encontrarnos con nuestro Señor, verle cara a cara a Él y saber que después de haber pasado procesos, circunstancias, llorar, sufrir, pruebas, luchas, cualquier cosa, todos queremos un día ver esos brazos abiertos del Señor y escuchar su voz que nos diga, hijito, hijita, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos luchamos, tenemos ese enfoque como hijos de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? No todos vamos a poder entrar a ese lugar, lamentablemente. El Evangelio de Mateo en el capítulo 14 dice, 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, pocos. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo quiero ser de esos pocos. Amén. Yo quiero ser de esos pocos que encuentran esa puerta. Jesús nos advierte siempre a mantener nuestra lámpara encendida, a mantenernos enfocados, a mantener aceite en nuestras lámparas. ¿Para qué? Para que cuando el esposo venga por su iglesia, usted y yo podamos estar listos para irnos con Él. Y esa es una advertencia esta mañana para nosotros. Se hizo
Se hizo una encuesta, ¿verdad? En una iglesia cristiana muy reconocida. Se hizo una encuesta y la encuesta contaba con 5 preguntas prácticas y sencillas. Y la primera pregunta de esta encuesta, ¿verdad? Esta iglesia cristiana famosa, la primera pregunta decía: ¿cuántos de los que están aquí leen la Biblia diario? Dice que el 20% de los hermanos de aquella iglesia levantaron la mano. El 20% de los hermanos de aquella iglesia levantaron la mano. 20% de los hermanos que había en aquella iglesia leían la Biblia diario. La segunda pregunta era: ¿cuántos tienen un tiempo devocional diario, al menos 20 minutos con el Señor? Un 25%, dice, de aquella iglesia levantó la mano. 25%. La tercera pregunta era: ¿cuántos se congregan fielmente a los servicios, los días que hay servicio en la iglesia? El 30% de aquella iglesia levantó la mano, asegurando que se congregaban fielmente en los servicios de la iglesia. La cuarta pregunta era: ¿cuántos contribuyen con el evangelismo o otras actividades que tengan que ver con la evangelización? Un 10% levantó la mano, asegurando que hacían el evangelismo. Pero hay una pregunta interesante, y es la quinta pregunta. Y dice que la quinta pregunta decía: ¿cuántos creen que van a ir al cielo? Y todos se levantaron de la silla y empezaron a decir: aleluya, gloria a Dios, vamos para el cielo. ¡Wow! Yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me dejó pensativo esta encuesta, ¿no? Yo no sé si a ustedes lo dejó medio pensativo, ¿verdad? Pero por supuesto que la salvación es un regalo del Señor. Por supuesto. Tú no te salvas porque leas toda la Biblia al derecho y al revés. Tampoco te salvas porque vengas siempre a los cultos, siempre. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, 8, Pablo dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se gana haciendo obra, pero las obras, las acciones dan testimonio de que somos salvos. Las obras y las acciones son las que dan testimonio si eres salvo. La pregunta en esta mañana para usted que está aquí, para usted que ha venido: mis acciones, mi testimonio están dando evidencia de que soy salvo. Dijo alguien por ahí: 1, 2, 3, probando sonido. Mis acciones, mi testimonio, ¿están dando evidencias de que soy hijo de Dios? Sabe que muchos de nosotros, ¿verdad? Hablamos demasiado, ¿no? Pretendemos ir al cielo. Nuestras acciones, nuestro testimonio, dicen lo contrario. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales, como hijos de Dios. La lectura que hemos leído, ¿verdad? El capítulo 15, encontramos, ¿verdad? Al menos 3 puntos importantes que nos ayudarán un poco a entender esta historia que hemos leído. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es la invitación a la cena. Ese es el primer punto que vamos a hablar en esta mañana. La invitación a la cena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo, no? ¿Me están siguiendo? Gloria al Señor. El versículo que leíamos, ¿verdad? El versículo, los versículos, la parábola de la gran cena. Lucas describe, ¿verdad? Hace una descripción que me llama mucho la atención sobre el Señor. Y es que Lucas describe al Señor, ¿verdad? No como una persona aburrida, no como una persona amargada.
No como una persona distante, ¿verdad? Esa es la descripción que da Lucas acerca del Señor, de Dios en esta historia. Sino como una persona accesible, con sentimientos humanos, de cercanía, ¿no? No distante. Una persona, ¿verdad?, que se acerca, unos sentimientos de personas accesibles para darte una invitación. Y el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Amén. Será una felicidad, será una alegría aquel que tenga el privilegio de poder sentarse en la mesa con su Señor. Y eso es lo que dice, que se acerca un hombre, ¿verdad? La Biblia no dice el nombre de esta persona. Una persona que estaba en la mesa dice que se le acercó al Señor y le dijo, bienaventurado el que se siente a la mesa contigo en el reino de Dios. Yo quiero ser uno de esos bienaventurados. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo quiero ser uno de esos bienaventurados. Y esta parábola, ¿verdad?, nos da una gran enseñanza acerca, ¿verdad?, de las personas, de los que vamos a tener el privilegio de entrar en el cielo, pero también de aquellos que van a perder la oportunidad de entrar en él. Amén. Aquí vemos reflejada la inmensa gracia de Dios para aquellos que la reciben, para aquellos que también reciben el llamado para ser parte de los convidados, de los invitados a la boda. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que reciben el llamado a las bodas del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Dice que un hombre hizo una gran celebración, hizo una gran cena. Versículos 16 y 17. Dice, lo leemos. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Ahora imaginémonos este contexto, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Probablemente esta persona de esta parábola era una persona muy reconocida en ese tiempo, en ese lugar. Seguramente esta persona se había esforzado, seguramente esta persona se había esmerado, seguramente esta persona había agotado los recursos, había hecho cualquier cosa para organizar una gran cena. Este hombre, ¿verdad?, se había preparado aquel lugar con alegría, con gozo. Yo pregunto en esta hora, ¿cuál era lo peor que le podía pasar a este hombre? ¿Qué era lo peor que le podía pasar a este hombre? Lo peor que le podía pasar a este hombre no era que la comida se le dañara. No era que ese día pues amanecía lloviendo, no. Lo peor que le podía pasar a este hombre era que sus invitados no llegaran. En la tradición, en alguna de las tradiciones judías, cuando había una boda, cuando se invitaba a una celebración de esta, el dueño, el señor de aquel lugar, mandaba a su sirviente, ¿verdad?, a su criado, y los mandaba y le decía, mira, te convido a una cena, te convido a una boda, pero no te decían la fecha, no te decían el día, te decían, bueno, te estás convidado. El día anterior te decían, es mañana. Y tú tenías que estar, tuvieras planes o no tuvieras planes, tú tenías que dejar los planes que estuvieras para estar en ese lugar. No te lo decían. Así funcionaba, ¿verdad? En algunas tradiciones judías, esto de la invitación. Y a este hombre, ¿verdad? Y a este hombre que aparece aquí, la mayoría cuando fueron convidados, la mayoría cuando llegó el sirviente, ¿no? Y le dijo, Neida, estás invitada, Dori, estás invitada.
dijeron sí, 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 vamos, cuenten conmigo. Eso dijeron el día que fueron convidados. Pero el día que el criado llegó a decirle, es mañana, ¿qué dice la Biblia? Dice que todos, por no decir todo, en su mayoría, comenzaron a excusarse. Primer punto, la invitación a la cena. Segundo punto, las excusas de los invitados. Sígame porque esto es muy importante que esta mañana. Las excusas de los invitados. Versículo 18. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, un campo, y necesito ir a verla. Te ruego, dice, que me excuses. Amén. He comprado un campo, he comprado una hacienda. Dice, te ruego, necesito irlo a ver. Dice, este hombre permitió que las exigencias de los negocios usurparan los derechos de Dios sobre su vida. Eso permitió que este hombre, los afanes provocaran que usurparan el lugar de Dios en su vida. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 22, hablando, ¿verdad?, de la parábola del sembrador. Dice, aquel dice que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos hermanos están en este nivel. El afán y la ansiedad de este siglo han cegado el propósito de Dios en sus vidas. Hay gente que yo he escuchado que dicen que no tienen tiempo para Dios. Yo he escuchado a gente decir que no tienen tiempo para venir a la iglesia. Y yo no estoy hablando del que quizás tenga un impedimento físico, ¿no? No estoy hablando del que tenga un caso extremadamente que no puedas venir a la iglesia. Estoy hablando de aquella persona que hace tiempo para todos, menos para estar en la casa del Señor. El afán y la ansiedad han ahogado aquella semilla que un día fue sembrada en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Aquella semilla fue sembrada en el corazón, pero vino el afán, vino la ansiedad y empezó a ahogar aquello. Y lo que era una bendición, ¿no?, se empezó a convertir en una excusa para yo no ir a la iglesia. ¿Cuántas palabras que hemos recibido en este lugar? ¿Cuántas promesas de parte del Señor que hemos recibido en este lugar? El afán y la ansiedad la han ahogado. Amén. Avivando el fuego, Doris, ¿no? Avivando el fuego. Yo sé que el fuego se va a avivar en esta casa. Yo sé que aquí el fuego se va a avivar en esta casa. Pero vamos a ir por partes, amén. Vamos a ir por partes. Porque tenemos que prepararnos para lo que Dios trae para esta casa. Tenemos que preparar nuestros corazones para lo que Dios está por traer a este lugar. Aleluya, dale gloria al Señor. Dale alabanzas a Él, dale alabanzas a Él. Bendito el nombre del Señor. El afán y la ansiedad. Hay otro nivel, el segundo dice, hay un segundo nivel, versículo 19. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, ¿no? Y aquí me quería detener un poco, ¿verdad? Con respecto a este hombre que puso esta excusa, que ha comprado 5 yuntas de bueyes y necesitaba probarlo. Porque estas 5 yuntas de bueyes a mí me vienen y yo las relaciono mucho con la bendición que Dios te puede dar. Y la bendición del Señor siempre es buena, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la bendición del Señor siempre es buena? La bendición del Señor siempre es buena.
Por decir algo, tu familia es un regalo que Dios te ha dado. Tu familia es un regalo que Dios te ha dado. Pero ¿sabe qué hacemos a veces? Tú imagínate que a donde está Joan, ¿verdad? Ahí está el enfoque, mi propósito, Dios. Y aquí está mi familia. ¿Veo a Joan o no lo veo? ¿Veo a Joan o no lo veo? Y muchos estamos así. Lo bueno que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, las hemos puesto en medio del propósito de Dios. Y son buenas, y tu familia es buena, y es bueno que compartas tiempo con tus familias. Sí, pero yo no puedo poner esto aquí. Yo no puedo poner eso ahí. Gloria a Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, primero el reino de Dios y su justicia. Y las excusas, no. Lo demás añadido. Yo tengo una niña de 4 años, preciosa, ¿verdad? Una princesa, algunos la conocen. Y recién nacida, ¿verdad? La niña, yo le dije a mis pastores, necesito que me den unos cuantos días de vacaciones, ¿no? Necesito que me den unos cuantos días de vacaciones porque yo necesito atender, ¿no? La recién parida, mi esposa, necesito atender. Y yo me desobligué en cierta medida de las responsabilidades que yo tenía en la iglesia, ¿no? Me desobligué justificando, ¿no? Justificada, ¿no? Tenía una justificación, sí, tengo el permiso de los pastores, ¿no? Los tengo, sí. El problema fue que yo me empecé a acomodar, ¿no? El problema fue que yo me empecé a acomodar en aquello. Y pasó el mes que había pedido, ¿no? De vacaciones, ¿no? Y yo un momento que ya no, como que no quería volver. Y me acuerdo, ¿verdad? Que los pastores, se me acercó la pastora de la iglesia y me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Tú sabes que tu niña te la dio el Señor, tú sabes que es una bendición que te la dio el Señor. ¿Y qué tal si te la quita? ¿Qué tal si te la quita? ¿Qué tal eso bueno que te ha dado el Señor? ¿Qué tal eso bueno que te ha dado el Señor, que estás poniendo de excusa para no integrarte en el servicio, para no integrarte, apoyar la iglesia? ¿Qué tal si eso que te está impidiendo, qué tal si te lo quita el Señor? ¿Te has puesto a pensar en eso? Este hombre de la Yunta de Bueyes, este hombre se había hecho de algo una bendición. Era una bendición. La bendición le había llegado a su vida, ¿no? Pero aquella bendición se empezó a convertir en una excusa para el servicio del Señor. No me interesa estar en tu mesa. No me interesa aceptar tu invitación, porque yo ahora estoy bendecido. La bendición que un día en el son, ¿no? Llamaste a Doris y le dijiste, hermana Doris, ore para que Dios me dé un empleo, para que Dios me dé un trabajo. Y estuviste aquí orando, y estuviste aquí clamando. Esa bendición cuando te llegó a tus manos, se comenzó a convertir en una excusa para no hacer lo que Dios... Para no hacer el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, ¿no? Primero el reino de Dios. Hay un tercero, ¿verdad? Un tercer nivel. Y dice ¿ve? Bueno, el versículo, el 18. El 20, ¿no? El 20. Dice, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Miren, en la ley, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando una persona recién casada tenía un año libre. Tenía un año libre, en 2 Deuteronomio capítulo
Lo había anotado por acá, ¿no? Deuteronomio capítulo 22, si no mal recuerdo. Deuteronomio 24:5. Deuteronomio 24:5. Dice la Biblia que en la ley, si tú eras recién casado, ¿no? Tú tenías derecho a un año libre para dedicarte ese año al cuidado de tu esposa. Vamos a tener que promover esa ley, ¿no? Aquí. De nuevo. Gloria al Señor. Y posiblemente, ¿verdad? Este hombre, comparado con los otros dos, este es el que tenía, digamos, un poco más de razón, ¿no? Bueno, me acabo de casar y la ley dice que, bueno, que tengo un año libre, así que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer, quizás este era uno de los tres, era el que más razón decía. Este hombre tenía presente la ley y la utilizó para su conveniencia. Se amparó, según él, para excusarse. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Y yo pregunto en esta, sinceramente, honestamente, ¿verdad? Y Dios que lo examina todo. Yo pregunto, ¿está pasando eso en la iglesia hoy en día? No hablo de Monteoret, ¿verdad? Hablo de la iglesia del Señor. Porque aquí no se trata, ¿verdad?, de Monteoret o de otra iglesia. No, aquí se trata de la iglesia del Señor. Amén. Está pasando en la iglesia del Señor. Estamos utilizando la misma Biblia para excusarnos. Yo digo que, pero ¿qué nos está pasando? Yo orando al Señor mientras el Señor me daba esta prédica. Y yo decía, Señor, ¿qué nos está pasando con mi iglesia? ¿Dónde perdimos el enfoque? ¿Dónde nos perdimos del camino? ¿Dónde? ¿Dónde fue que nuestra pasión por estar en la casa, por estar aquí adorando, dónde fue que la dejamos? Seguimos. Y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Debemos de saber, ¿verdad?, cuáles son nuestras prioridades. Y yo decía que tu familia sea importante. ¿Sabe qué dice San Mateo, capítulo 10, versículo 37? Para que no la agarre conmigo, ¿no? Y la agarre con el Señor. Se lo leo y le busqué porque hay dos versículos que hablan con eso y le busqué el que está un poquito más suave. Mateo 10:37 dice la palabra del Señor: el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37, Mateo 10:37, anótelo. Esto se trata de saber quién es el que nos ha convidado a su mesa. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi alma glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que en Dios siempre tenemos buenas noticias? Y yo tengo una buena noticia para ti en esta hora. Y el punto número 3 que quiero hablarte es acerca de los nuevos invitados a la mesa. Hablamos, ¿verdad?, de la invitación a la cena. Hablamos también de las excusas de aquellos invitados, pero también vamos a hablar de los nuevos convidados, de los nuevos invitados a esa mesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21, dice la palabra del Señor: y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo:
a su Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo pues el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando los judíos rechazaron esta invitación, cuando esta gente rechazó esta invitación, empezaron a poner excusas. Dice la Biblia que se abrió una brecha nueva para los gentiles, se abrió una brecha nueva para ti, se abrió una brecha nueva para mí. Y nosotros los que un día estábamos en el camino, cojos ahí tirados en el camino, se abrió una nueva invitación. ¡Aleluya! Nosotros no aparecíamos ahí, no aparecíamos en el radar, no aparecíamos. Pero gracias a aquellos que empezaron a excusarse, aleluya, dice la Biblia, bueno, vete por los vete por los mancos, por los cojos, por los ciegos, vete por los caminos, por los vallados y tráelos aquí, tráelos aquí. Poderoso Jesús. Yo era uno de esos mancos. Yo era uno de esos cojos, yo era uno de esos ciegos. Y fui alcanzado por la gran, inmensa misericordia del Señor. San Juan el Evangelio dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su Hijo, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, hoy tenemos la gran oportunidad de participar de ese banquete. Hoy tenemos la oportunidad de estar allí a su mesa. La historia habla, ¿verdad?, de Mefiboset. Y este hombre no tenía ninguna oportunidad de estar en la mesa del rey. En ningún momento tuvo la oportunidad. Humanamente no había ninguna posibilidad, ni un 1%, ¿no?, de que Mefiboset se sentara en la mesa con el rey. Pero Dios tenía la probabilidad. Y yo siempre me imagino esta escena, ¿no? Y siempre digo, yo me imagino a Mefiboset sentado en la mesa del rey, sentado ahí, ¿verdad?, en la mesa y con el que le ponen a la mesa encima, ¿no?, el cubremesa, el mantel. Ahí él sentado, ahí nadie sabía que Mefiboset era lisiado, ¿no? Nadie, el que no lo conocía llegaba a la mesa y miraba príncipes, reyes, sacerdotes ahí en la mesa. Ese mantel significa la gracia del Señor que te cubre tu falta, que te cubre todas aquellas inquietudes, aquellas circunstancias, porque en la mesa del Maestro siempre hay oportunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Dale alabanzas a Él, porque Él vive para siempre. Él vive para siempre. Gloria al Señor. Yo quiero a ver si me puedes traer la mesita. Gloria al Señor. Yo voy a ir un poco terminando, ¿verdad?, con esto. Es lo que Dios me ha dado, ¿verdad?, para la iglesia, pero póngala aquí a este lado. Aquí. Sí. Una aquí, ponla de aquel lado. Gloria al Señor. Anoche, ¿verdad?, mientras no me podía dormir anoche. Y el Señor me decía, con esto quiero ir terminando. El Señor me decía, ¿verdad?, que hay muchos aquí en esta iglesia que el Señor les ha dado una invitación. Les ha dado una invitación a servir. Les ha dado una invitación a predicar. Les ha dado una invitación a cantar, a ser parte de esta obra. Les ha dado una invitación. Y yo no estoy hablando de los descarriados, no. Yo no estoy hablando del que no conoce al Señor. No, yo estoy hablando de ti que estás en esta hora. Amén. Necesito 2 voluntarios aquí, ¿verdad? No sé si Alejandro vienes por acá.
y otra persona voluntaria. Sí, sí, cualquiera. Siéntense ahí, ¿no? Siéntense, siéntense en la mesa. Y el Señor me decía, ¿verdad? Que hay personas que Dios les ha hecho una invitación en este lugar. Y se han sentado en la mesa de la invitación, ¿no? Se han sentado en esta mesa. ¿Y sabe qué ha pasado? Que el mantel les ha empezado a incomodar. Ya como que el mantel, ya como que no me gusta el mantel, ¿no? Ese color verde, como que ¿por qué no se lo cambian el color verde, no? Si se lo cambiamos el mantel, le ponemos otro. En la mesa, ¿no? Muy chiquita la mesa, no sé. Yo creo que hay otras mesas más grandes, ¿no? Otra silla. Y lo que era un privilegio, estar en la mesa, se convirtió en un estorbo, se convirtió en un desprecio. Y tú sabes lo que yo estoy diciendo aquí. Tú lo sabes, Así es, Señor. yo solo digo lo que Dios me ha puesto. Amén, así es. Y si tú eres una persona que estar en la mesa del Padre, estar en la mesa con Jesús, aquí de invitado de honor, si a ti te está incomodando estar en la mesa del Padre, tú no eres digno de ir al cielo. Yo lo siento. Amén, aleluya, aleluya. Yo lo siento, pero tú no estás digno para ir al cielo. Tú me puedes decir un montón de cosas. Pero si a ti te está incomodando estar en la mesa, o porque mi hermana Alejandro, ya miro que ya mi hermano como que ya no me está viendo lo mismo, ¿no? Yo ya me siento incómodo aquí, hermana Idalia, ¿no? Ya como que ya no, mejor me cambio, mejor me siento aquí en una esquina, que se queden otros en la mesa. Amén. Pueden levantarse, ¿no? Yo quiero invitarte que estés de pie, ¿verdad? Yo quiero invitarte que estés de pie en esta hora. Y si tú eres una de esas personas y tú quieres pasar aquí adelante, pasa. O la iglesia en general pase aquí adelante, porque después viene el tiempo de oración con hermana Doris. Pero el versículo 24, ¿sabes qué termina diciendo? A ver si Lili me pone la alabanza ahí, ¿verdad? Que le había dicho. El versículo 24 cierra diciendo, escucha esto, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y se excusaron, ninguno de aquellos hombres que empezó a poner primero sus intereses personales, ninguno de ellos gustará de mi cena. Ninguno. Te adoramos, Dios. Habla con el Señor ahí en el lugar donde estás. Si tienes que pedirle perdón al Señor por despreciar su mesa, si tienes que pedirle perdón al Señor por despreciar, por falta de interés en la mesa, pídeselo. Yo te busco, Oramos, Dios. con fuego. Oh, sí, Señor. Corazón.